aleluya, te bendecirá de una manera muy especial. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y así vamos a entrar, amén, aleluya, al consejo de la palabra de Dios. Y vamos a dejar a nuestro hermano Luis, aleluya, que traiga y nos dé lo que el Señor ya le ha dado a través de la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis. Aleluya. Abra su corazón a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre santo, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio, Aleluya, estar en la casa del Señor. amén. Podemos estar quizás hoy día en cualquier bar, Así como es. muchos que se han ido a un lugar para disfrutar. Pero es una bendición estar en la casa de Dios. Amén. Así es. Si leemos los salmos, vamos a ver David lo que manifestaba. Porque quisiera él estar solamente un día en su casa. Que mira, porque David sabía que acá podía encontrar todo lo que afuera no se puede encontrar. David decía, quisiera morar en la casa de mi padre todos los días. Las ansias de David, el anhelo de David, es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros debemos tratar de llegar cada vez a la casa del Señor, en lo posible, porque Dios sabe recompensar el esfuerzo que nosotros hacemos, al no ser persuadidos por este mundo. Amados hermanos, le doy gracias primeramente a Dios. El jueves acabo de tener una operación en los ojos. Y ha salido muy bien, gracias a Dios, porque Dios siempre es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. He salido muy bien, gracias a Dios. Puedo verlo muy bien al hermano Miguel. Antes no lo podía muy ver al hermano Efraín, ahora lo veo muy bien, gracias a Dios. Era más simpático que siempre. Puedo ver a los hermanos ahí. Ahora veo tantas caras que tienen en la cabeza. Muchos dicen que está viendo al Señor. Debo de creer eso. No le debo echarme la culpa a nadie más. Como pastor, debe haber una comunión muy cercana con Dios. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra muy especial. Y le doy gracias a Dios porque tocó el corazón del hermano Efraín en la mañana que me llama. Y yo en la mañana muy temprano tomé esta palabra y me impactó tremendamente y me hizo recordar. Me ministró personalmente. Entonces me imaginé que estaba predicando en esta iglesia. Pero yo lo llamé solamente para saludarlo, para ver cómo estaba, ya que el pastor que estaba con nosotros, Pedro Rosales, ya se había ido el martes. Y el pastor me dice si podía yo venir a predicar. El pastor rara vez me pide de un día para otro. Entonces dije, Señor, de repente sin propósito, que tú quieres que yo vaya a predicar a tu casa. Porque como vuelvo a repetirle, el Señor conoce sus corazones y sus pensamientos. Él sabe qué es lo que ustedes necesitan para que nosotros podamos transmitir la palabra de Dios. Y vamos a hablar de algo que en realidad es nuestro principio, nuestro fundamento. El inicio de todo cristiano o cristiana. Vamos a ver cómo decir, cómo nosotros hemos empezado a vivir en la casa del Señor. Es tremendo, pero es bien profundo. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos a abrir nuestra Biblia. Y a través de esta historia vamos a dejar que el Señor administre nuestra vida.
Vamos a abrir en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vuelvo a repetir. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, estamos en tu casa. Estamos aquí, Señor, sediento de conocerte cada vez más. Señor, tú eres el único que puede hablarnos a través de tu palabra. Nosotros, como ministros tuyos, siervos tuyos, somos transmisores de esa gran palabra tuya. Permítenos aprender, Señor. Abre nuestro corazón para que tú reines dentro de él. Y tu palabra, Señor, nos lleve a dar frutos al 100 por 1. Que nuestros pensamientos sean como el tuyo. Que nuestro corazón se incline a la voluntad tuya. Controla nuestra vida, Señor. Sigue hablando en nuestra vida. Porque es el único lugar donde esperamos que tú nos hables. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y la gloria y la honra sea para ti, Señor. Porque son tus hijos en labranza tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Un nacimiento nuevo. Durante toda la vida, durante todo nuestro caminar, quizás hemos conocido nuevas medicinas habidas porque nacen cada vez más contrarrestar las enfermedades. Nacimiento de leyes, nacimiento de nuevas culturas, nacimiento de muchas investigaciones hasta llegar el nacimiento de una criatura. El nacimiento de un niño o de una niña es un nacimiento natural. Es un nacimiento que nosotros podemos ver y podemos observar. Pero las Escrituras nos hablan de otra clase de nacimiento. Nacimiento que no es el que nosotros conocemos. Un nacimiento espiritual. Un nacimiento que el Todopoderoso al cual nosotros servimos lo ejecutó y lo planeó allá arriba en los cielos. Pero se ejecuta y se realiza aquí en la tierra. Un nacimiento completamente que rompe todas las leyes naturales. Un nacimiento que en realidad ningún hombre, escuchen bien lo que digo, ninguna ciencia, ninguna máquina, ni ninguna voluntad de hombre nos puede dar ese nacimiento. Solamente Dios a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que vamos a leer esta historia. Una historia donde un hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro cercano. Yo creo que aquella persona que tiene un encuentro con Jesús cambia su vida. Aquel que no ha tenido un encuentro con el Todopoderoso, yo no creo que pueda cambiar. Pero cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno busca a Jesús,
Y cuando uno tiene una relación cercana con Jesús, nuestra vida cambia. Ya no volvemos a ser el mismo. Nuestra vida se transforma. Nuestra vida por completo es transformada a la voluntad de Dios. Pues este hombre tuvo ese encuentro. Este hombre tuvo esa entrevista, ese diálogo con Jesús. Y a través de esta historia de Nicodemo, quizás ustedes mucho han estudiado, lo han leído o lo han escuchado, pero tiene una profundidad que a través de su palabra y de esta historia vamos a saber nuestro propósito que Dios tiene para nosotros. Porque la voluntad de Dios, escúchenme bien, la voluntad de Dios es que nosotros experimentemos ese nacimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por cuanto ha dejado su palabra. Sin ese nacimiento no podemos cambiar. No podemos ser transformados. Y le pido por favor que conforme lea las Escrituras, usted síganme en ellas, porque a través de esta historia vamos a ver cómo Dios nos habla. Capítulo 1, verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre fariseo. ¿Sabe quién eran los fariseos? Un grupo de una secta religiosa que en el tiempo de Jesús se había formado. Una secta que eran celosos a las cosas del Señor. Le llamaban los separados, los puros, los que cumplían radicalmente las Escrituras. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es cumplir las Escrituras. Qué bueno es que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de las Escrituras. Estos hombres sabían la ley. Estos hombres eran preparados por la ley. Estos hombres fueron eleccionados por Dios para enseñar a su pueblo la palabra de Dios. De ahí venía Nicodemo. Pero también tenemos que reconocer que eran enemigos del Señor Jesús. Eran declarados públicamente enemigos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús venía a cambiar su ley y los profetas. Ley que había dado Moisés. Llegaron al extremo, escuchen bien, de decir que Jesús tenía una doctrina de demonios. Llegaron al extremo de decir que las señales y milagros que hacía Jesús lo hacía por Belcebú. Eran tan rígidos estos hombres que mantenían el día sábado como algo sagrado, que la mujer no podía freír ni un huevo porque lo consideraban que había roto el sábado. O si de repente una mujer iba a un espejo y se sacaba una cana, también era considerado que había roto el sábado. Eran completamente radicales. Ahora ya me pregunto, ¿por qué Nicodemo tenía el interés de conocer a Jesús? Si era enemigo de él. ¿Qué es lo que había en Nicodemo? ¿Qué había en su mente y en su corazón? Quererlo conocer. ¿O es que iba él a tentar al Señor? Porque eso es lo que me llama la atención. ¿Qué es lo que buscaba Nicodemo?
único que puedo pensar, lo que dice las Escrituras, en el verso 2. Miren el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! O sea que el rabino, porque también era rabino Nicodemo, maestro, sabía a quién buscaba. Y le dijo: Jesús, yo sé quién eres. Porque las señales que haces, o sea, abrir los ojos a un ciego, hacer caminar a un paralítico, resucitar a Lázaro, no lo hace cualquiera. Poderoso Jesucristo. Al menos que Dios esté con él. Alabado sea. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú. Como quien dice: Jesús, yo soy maestro. Yo fui educado en la palabra de Dios. Yo cumplo la palabra de Dios. Pero no hago lo que tú haces. Yo amo a Dios. Doy la vida por Dios. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede con mi vida? Yo también soy maestro. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos a veces. ¿Por qué no tenemos un encuentro con el Señor? Y no lo buscamos para que nos dé tanta respuesta que nosotros tenemos. Nicodemo necesitaba respuestas. El por qué él no podía hacer lo que un rabino podía hacer. Por el Señor no se pone a discutir la pregunta de Nicodemo. No le dice: Nicodemo, yo tengo al Señor, yo hago esto así, así lo hago. No. No. Le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Exactamente. Amén, mi Señor. Aleluya. O sea que Nicodemo esperaba una respuesta a la pregunta y el Señor le sale con otra cosa. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas conocer en el corazón, porque Él conoce tus pensamientos y tu corazón. Él quería llegar más profundo del conocimiento que tenía Nicodemo. Nacer de nuevo. Eso fue un baldazo de agua fría para Nicodemo. Porque Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser que uno por segunda vez entre al vientre de su madre y nazca de nuevo? Fíjese, una respuesta natural, una respuesta lógica, una respuesta como cualquier humano se pregunta, porque conoce y no conoce ni entiende lo sobrenatural de Dios. Y era rabino, era erudito, dice la palabra que era un principal de los judíos. O sea, era un hombre que ha sido preparado para entender la palabra de Dios. Él pensó que estudiando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, podía ser justificado, podía lograr la santidad, es más, podía ser salvo. Pero Cristo le dice: no es de esa manera, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo.
Y Nicodemo no pudo concebir lo que su maestro le decía. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que me está hablando Jesús? ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos también con él. ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Hermanos míos, las Escrituras nos enseñan qué cosa es nacer de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como único Salvador de nuestra vida, dice que entra un espíritu de regeneración a nuestra vida. O sea que el espíritu que era muerto en nuestra vida por el pecado es regenerado, es vuelto a vivir. Porque el primer hombre, que es Adán, pecó, y dice Romanos que por un hombre pecado todos murieron. Por eso el capítulo 3 de Romanos 20 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decirnos el Señor? Que tú puedes conocer un nacimiento natural, pero ese nacimiento natural de un niño, a pesar de ser bebé, niño, como tú lo llames, siempre va a salir con el pecado. Un pecado que fue arrastrado por los primeros padres. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, ese pecado que vive en nosotros y da muerte a nuestro espíritu, el Señor lo sana, nos limpia con su sangre, lo aparta y le da vida a ese espíritu muerto. Por eso mismo dice capítulo 3 de Romanos: justificado por la gracia de Dios en la fe de la sangre de Cristo Jesús. El Señor toma nuestros pecados al pasado, los echas a las profundidades del mar. Eso es lo que lo llaman en la teología la regeneración. O sea que somos una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice: de manera que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo me pregunto, pues, ¿habrás nacido de nuevo? ¿O estás como Nicodemo? Porque puedes aprenderte la palabra, puedes estudiar la palabra como Nicodemo, puedes ser perito, pero si tú no has nacido de nuevo, en vano es. Porque las cosas viejas no pasan en tu vida, porque en tu vida todavía hay celos, en tu vida todavía hay egoísmo, en tu vida todavía hay ira, en tu vida todavía hay orgullo. Y si eso hay, no hay cosas nuevas en tu vida. El Señor le dijo a Nicodemo: si no nacieras de nuevo, no verás el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. Podemos ver las señales y los prodigios. Podemos ver que un ciego puede abrir sus ojos, que un paralítico puede caminar, que un enfermo se puede sanar. Y no lo dudamos, porque es el poder de Dios, porque eso se produce en el reino de Dios. Señor Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero usted pregúntele a un hombre que no ha nacido de nuevo:
comienza a cuestionar. Si un ojo ciego ve, eso es una farsa. Si un paralítico camina, no, eso es un show. Porque no puede apreciar las cosas sobrenaturales de Dios. Porque en el reino de Dios ocurren cosas sobrenaturales. Por eso le digo un ejemplo, miren, un doctor que ha estudiado mucho en laboratorio solamente cree en las cosas que el laboratorio da. Pero si ve a una mujer o un hombre con cáncer terminal y le da 3 días de vida, todas las pruebas dicen que solamente vivirá 3 días. Y antes que lleguen los 3 días, esa mujer se presenta sana sin ningún diagnóstico de cáncer. Y los médicos se asombran. ¿Qué pasó? No puedo entender. ¿Cómo es esto? Igual que Nicodemo. Porque no pueden ver las cosas sobrenaturales. Porque para lo que el hombre es imposible, todo es posible para el Señor. Santo, 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 gloria a su nombre, poderoso Jesús. No puedes ver el reino de Dios. Porque en el reino de Dios suceden cosas maravillosas. Así es. Gloria a su santo nombre. Cristo vive, resucitó. Cuando Nicodemo, en el verso 4, le dice, ¿cómo nacer de nuevo? El Señor le responde nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere en agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Si en la primera respuesta el Señor le tiró un baldazo de agua, esto lo dejó notado a Nicodemo. Tampoco le respondió la pregunta y hacía, no, porque él decía, y sale con otra cosa el Señor, una cosa más profunda. Ahora le dijo, en agua y en espíritu. Pobrecito Nicodemo. ¿Qué está hablando, hermano? No entiendo, no comprendo. Yo no sé. Correcto. Pero entendamos una cosa. ¿Por qué el Señor comenzó a educar a Nicodemo? Porque Nicodemo no sabía las cosas extraordinarias que Dios hacía. O sea, no conocía lo espiritual, pues. No sabía cómo lo espiritual trabaja en el hombre. Entonces el Señor tenía que agarrarlo como un niño y enseñarle. Como un sabio, pues. Un erudito, pues. Pero para el Señor no vale nada. ¿Sabe lo que le dijo al Señor? ¿Cómo eres maestro y no puedes entender esto? Lo amonestó. ¿Cómo te llamas maestro y no entiendes lo que yo te hablo? A veces tenemos que dejar que Dios nos hable. A veces tenemos que escuchar la palabra de Dios y nos diga, mira tu condición, ¿cómo estás? ¿Acaso has cambiado? ¿No vives igual? Yo creo que desde ahí ya no habló Nicodemo. Se quedó callado. Ya no habló. Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha llamado a ser líder de su pueblo, a enseñar la verdad y que te diga cómo ves, pues, ¿qué enseñas tú a mi pueblo? ¿Qué enseñas, pues? Amados hermanos,
Cuando el Señor habla de un nacimiento de agua y un nacimiento de espíritu, ese es otro proceso. Dice bien claro, no entrarás en el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se acercó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista? Él no tenía necesidad de ser bautizado. Era limpio desde su nacimiento, lleno del Espíritu Santo. En el vientre inclusive. Él no tenía. ¿Pero por qué lo hizo? Para que las Escrituras se cumplieran. Dice exactamente él. Pero a la vez nos dio un simbolismo. Y quiero que leamos Romanos. Romanos capítulo 6. Si no me equivoco. (6:3). Miren lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Porque el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? En un nacimiento nuevo. O sea, ¿qué quiere representar el bautismo en las aguas? Pablo dice que cuando eres sumergido, el hombre viejo se queda en el agua. Cuando eres levantado, un nuevo hombre eres. Porque al sumergirte, te bautizas en Cristo Jesús en su muerte. O sea que eres crucificado con el Señor Jesús. Mueres para este mundo y eres levantado como Jesús, resucitado con poder y gloria en otro hombre. Y cuando eres sumergido, eres resucitado por una gloria. O sea que es una ordenanza que nosotros tenemos que pasar el bautismo de las aguas. Nuestro maestro lo hizo, no porque necesitaba hacerlo, sino que nos quiso dar un ejemplo de cómo nosotros tenemos que hacerlo. Pablo lo confirma que debemos hacerlo porque es un simbolismo. Porque si este hombre viejo no muere, este hombre viejo no es crucificado, este hombre va a imperar la vida. Este hombre no nos va a dejar vivir en el Espíritu. Porque Pablo dice en capítulo 7, el nuevo con el viejo pelea, tienen luchas internas. ¿Hay otro nacimiento? Sí. En el Espíritu. Después que fuiste regenerado, el Espíritu te tiene que bautizar. Libro 2, capítulo 2 de Hechos. Vamos a buscar el capítulo 2. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y fueron llenos todos del Espíritu. Eso se llama el bautismo del Espíritu. Ese es otro proceso. Esa es otra promesa de Dios, que todo aquel que ha nacido de nuevo debe buscar ese bautismo.
Si tú no tienes ese bautismo, se te va a hacer difícil buscar la santidad. Si tú no tienes ese bautismo, será difícil que Dios te use para su obra. ¿Te puede usar? Dios puede hacer cualquier cosa, pero dejó su palabra para nosotros cumplirla. Porque a través del bautismo espiritual, los dones son derramados. Dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de expulsión de demonios, don de predicación de la palabra. O sea que en otras palabras, en las manos de Dios Él es poderoso. En las manos de Dios su poder se hace manifiesto, que puede usarte para levantar a un enfermo, porque puedes tener el don de sanidad. Si no logras y no buscas ese bautismo, Dios no puede hacerte efectivo para su obra. Podrás hablar de su palabra, pero no vas a poder llegar al poder de Dios. Porque la única forma de poder llegar con el poder de Dios es a través de ese bautismo espiritual. Por eso Nicodemo no había experimentado ese bautismo. Por eso Nicodemo no podía abrir los ojos a un ciego ni hacer caminar a un paralítico. Porque Nicodemo ni había nacido de nuevo, ni había sido bautizado con ese bautismo espiritual. O sea que la ley no era espiritual, sí era espiritual. La ley era espiritual, pero ellos no entendieron la espiritualidad de la ley. Ellos se fueron a la letra. Porque el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio. En otras palabras, no me ayudes a orar. No te pongas a orar horas y horas. Busca nacer de nuevo. Busca ser bautizado de nuevo. Y eso cambiará tu vida. Y yo te tomaré para hacer cosas extraordinarias. Y tus ojos los verán. Tus ojos verán las cosas extraordinarias que nosotros tenemos que hacer. Nicodemo, dice las Escrituras, que se puso a escuchar cuando el Señor le dijo, porque de carne, el que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Lean eso. Busquen el capítulo 3 de Juan. Verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Se da cuenta? En otras palabras, dijo Nicodemo, tú me preguntas a mí si es posible que el hombre pueda nacer por segunda vez. Como que le dice, pongámosle que no salga 2 veces, sino 100 veces. Pero todo lo que salga de una mujer no es limpio. Tiene que nacer de nuevo, tiene que conocer a Cristo para que sea nueva criatura. Porque si sale la carne, carne es, y porque es del Espíritu, Espíritu es. Romanos capítulo 8. Pueden leer lo que Pablo dice. Lo que satisface los deseos de la carne es muerte, mas lo que se inclina al Espíritu es vida y vida eterna. Porque la amistad con la carne o con el mundo es enemistad con el Señor. El Señor dejó su palabra, claro, para nosotros entender el mensaje de Dios. Nicodemo se puso a escuchar al Señor cuando le dijo, y no te maravilles, el verso 7,
con que te diga que tienes que nacer de nuevo. Porque sabes y conoces dónde sale el viento, escuchas sus oídos y su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos en el Espíritu. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque solamente Dios guía tu vida. Tú no sabes a dónde vas, pero Dios guía tu vida. Tú no sabes de dónde has venido, ya no. Dios, con la nueva vida que te da, Él guía tu vida. Por eso no sabemos a dónde vamos, en el sentido de la palabra, que es el proceso de mi vida aquí en esta tierra. Lo que sí sé es que voy a estar en la presencia de Él. Eso es lo único que sé. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, eres maestro de Israel y no sabes esto. Si te digo las cosas terrenales, escuchen bien lo que dice, y no entiendes, ¿cómo entenderás si te digo las celestiales? Para entender nosotros las celestiales, tenemos que estar dentro de la. Una cosa es ver y otra cosa es ver. Miren lo que dice el Señor en la primera palabra. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Y el otro dice, si no naces en agua y espíritu, no entras. Se lo voy a hacer bien fácil. Cuando veo un partido de fútbol en las tribunas, usted ve, correcto, ve cómo se desempeñan los jugadores. Pero cuando usted está adentro jugando, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque vive una experiencia personal. Sufrimiento, sacrificio, sudor, esfuerzo. Porque usted está comprometido. Él es parte de ese equipo. Cuando tú estás afuera, cuando naces, cuando Dios te regenera el espíritu, tú puedes ver. Pero cuando naces en el agua y en el espíritu, tú entras. Cosas sobrenaturales pasan alrededor. Puedes entender mejor las escrituras. Puedes entender los propósitos de Dios que tiene para tu vida. Todas las cosas tuyas pasan al pasado. Y todas son hechas completamente nuevas. Porque el Espíritu que te ha llenado va a buscar la santidad en tu vida. Esa es la diferencia. Yo quiero estar adentro. No quiero estar solamente afuera. Porque pueden pasar los años. Puedes seguir pidiendo a la iglesia. Pero si tú no has nacido en agua y en espíritu, vas a estar igual que el Nicodemo. Lo que Dios quiere que tú tomes esa promesa de Dios. No está para aquel que predica, no está para el pastor, para todos aquellos que lo quieren y lo anhelan, porque es el propósito de Dios para su pueblo. Una vez, no me acuerdo la porción de la Biblia, dice que Moisés, cansado, porque el pueblo lo quería piedrar y matar, y se fue a quejar con el Señor. Y le dice, Señor, ya no puedo más. Este pueblo a poco me quiere matar. Entonces el Señor le dice, llama 70 varones y voy a poner de tu espíritu sobre ellos.
y llamó a los 70. Supuestamente dice que todos comenzaron a hablar lenguas y profetizar. Inclusive en el pueblo, uno llegó a hablar lenguas, que vino y le dijo: Moisés, de lo que están acá, no está permitido, hay otro que está hablando. ¿Y sabe lo que le dice Moisés? ¡Déjalo! Como no quisiera que todos sean profetas. Como no quisiera que todos sean bautizados por el Espíritu de Dios. Moisés sabía que de esa manera uno podía entregarse más al Señor. Uno podía tener hambre de la palabra del Señor. Uno podía rendirse a la voz de Dios. Uno podía someterse a la voluntad de Dios a través de su Espíritu. Por eso Moisés le dijo: quisiera que todo el pueblo sea profeta. Quisiera que todos sean bautizados, pues, llenos del poder de Dios. Hermanos míos, ¿cuál es el mensaje del Señor? El mensaje de Dios es que tú nazcas de nuevo y seas bautizado en agua y en espíritu. Porque eso es una ordenanza. Así como compartir el pan y el vino, el bautismo es una ordenanza. Si tú quieres que Dios te utilice con poder, que seas eficaz, que toda tu familia, el Señor, reine en tu casa, tienes que dar ese paso de fe. El paso de fe que públicamente dices: yo dejo este mundo, yo soy otro hombre. Porque mientras eso no suceda, Dios no puede hacer nuevas cosas en tu vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan como Nicodemo? ¿Nicodemo cambió? ¿O Nicodemo siguió el mismo? Después de todo esta educación, esta palabra que le dio al Señor, yo empecé diciendo algo: que la vida de un hombre no es lo mismo, o viene a ser el mismo, si tú tienes un encuentro con el Señor. Particularmente yo no creo que Nicodemo volvió a ser el mismo. No, ¿por qué? Porque si yo tuve un encuentro con Dios, mire cómo estoy aquí. El Señor, el hermano sabe mi testimonio. Yo camino, mujeres, adúlteros, mentirosos, ¿qué no más me han hecho? Para que yo pueda cambiar, es porque ninguna máquina, ninguna ciencia, ningún libro creado por el mundo de llevar una vida exitosa, un matrimonio exitoso, o ser un hombre bueno. No. Ningún psicólogo, ni un psiquiatra. No. Solamente el que esté arriba conoce la obra de mi vida. Solo eso. Por eso, como testimonio mío, yo digo y estoy seguro que Nicodemo cambió. ¿Cuántos dicen amén que Nicodemo cambió? ¿Y saben por qué cambió? Porque veamos el capítulo 7. Mire el capítulo 7, 51, si no me equivoco. Dijo: les dijo Nicodemo, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, de los fariseos: ¿juzgas acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oyes y sabes lo que ha hecho? Le respondieron sus colegas, o sea, sus fariseos, sus compañeros: ¿eres tú también Galileo? Como quiere decirle, ¿eres tú uno de sus discípulos, Nicodemo? Escudriña las Escrituras y verás que en Galilea nunca se ha levantado un profeta.
O sea que le dijeron, Nicodemo, ¿te has vuelto como Pedro, como Juan, como Andrés, como Mateo, como Felipe? ¿Qué pasa contigo, Nicodemo? Porque Nicodemo comenzó a defender al maestro. Un hombre enemigo se estaba volviendo amigo del Señor. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta? Y no solamente ahí, vamos al capítulo 19. Miren lo que dice. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirra y aloea como de 100 libras. O sea que en la muerte del Señor Jesús, Nicodemo estaba presente. O sea, ¿quién lleva algo a un muerto si no lo quiere y no lo ama? 100 libras de mirra. Era buen dinero. O sea, ¿qué puede decir las Escrituras? Nicodemo cambió por completo. Nicodemo nació de nuevo. Y no dudaría que esté dentro de los 120 en el aposento. No dudaría. No lo dice, pero no lo dudaría. Para ser bautizado en el Espíritu. Ahora, lo que Dios quiere para ti. ¿Qué es lo que buscas? Ser bautizado. El Espíritu de Dios, como Nicodemo. Nicodemo tuvo una entrevista personal con Dios, un encuentro personal que a veces nosotros